eterna. Por eso amamos la casa de Dios. Nos alegramos, como decía el salmista. Me alegré con aquellos que venían a la casa del Señor. Porque la palabra dice, aquí vamos a incluir sabiduría en su santo templo. La palabra misma dice que es mejor un día aquí que 1000 fuera de ellos. A pesar de todas las adversidades hoy, de todas las situaciones de este mundo, que a veces nos golpea, nos abate, esto es el alto refugio. Es como la cueva de Adulán, donde David venía a descansar, donde está reposo, donde puedo ver a mis hermanos, donde puedo sentir el calor, la motivación de seguir adelante en este camino como soldados, como peregrinos y advenedizos en esta tierra, de creer que Dios está en medio de nosotros. Dicen amén, hermanos. Entonces damos gloria a Dios en esta noche por su misericordia, por permitirnos congregarnos como iglesia. Hoy vamos a hablar de cómo esperar en Dios. ¿De qué manera podemos esperar? Le preguntaron a un pastor en Kiev, en Ucrania, ¿cómo haces? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no escapas? Él contestaba, indudablemente, que él decía que estaban viviendo, que parece que el libro de Esther se estaba haciendo realidad en Ucrania. Solamente para hablar un contexto del libro de Esther, era un veredicto en aquel tiempo, con una confabulación contra el pueblo judío para exterminarlos totalmente. Y el pastor ucraniano hablaba de eso. Hablaba de ese tema. De cómo esperar en una situación tan agudizante, de que todo el mundo en guerra sale huyendo. Pero me gustó una frase que él decía, si la iglesia de nosotros no es relevante en tiempo de crisis, tampoco será relevante en tiempo de paz. Y se quedan. Pero ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es el combustible para tener tan esperanza? Para esperar el tiempo perfecto de Dios, como lo esperó el pueblo judío, con los instrumentos que él usó. Esther y Mardoqueo, Dios lo usó para traer liberación al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y él hablaba de eso. Por eso Isaías, en el capítulo 64, en el versículo 4, si quieren lo buscan ahí, mis hermanos, decía, si nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, ¿qué hicieses? Porque en Él espera. Y vuelvo y repito, vamos a hablar de cómo esperar en Dios. Esperar en Dios en estos tiempos, amados hermanos, es una tarea titánica. En un mundo de una dinámica sumamente agresiva, aún en nuestra cotidianidad, nuestras agendas a veces nos asfixian. Este mundo cabalga como un potro salvaje. Nos acostamos y ya está el otro día amaneciendo. Porque el mundo está así. El mundo es rápido, violento, dinámico. Todo se hace rápidamente. Todo es rápido. Usted ve el tráfico, toda una cantidad de movimiento. El mundo está en esa dinámica. Aún la tecnología va avanzando de una manera vertiginosa. Pero como creyentes debemos aprender a esperar y a entender, como el pastor ucraniano, que a pesar de esa situación debemos estar quietos y conocer que Él es el Señor de gloria y que Dios todavía tiene control de todo lo que Él ha creado. El Señor es omnisciente, conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios no es un Dios que improvisa nada. Ahora, ¿cuál sería la razón de que usted y yo tuviéramos que esperar? Primero, ¿por qué debemos esperar? Primero,
Dios, a través de que nosotros esperemos, va de alguna manera a usar una cantidad de circunstancias para que podamos nosotros encajar en su voluntad, en sus propósitos, en que lo que Dios quiere que empecemos a entender. Y a veces Dios utiliza esas circunstancias para que aprendamos a tener paciencia en la voluntad soberana de nuestro Dios. En segundo lugar, también Dios utiliza la espera para que nuestros motivos o nuestras motivaciones sean purificadas. Porque a veces no podemos negar que a veces pedimos tantas cosas que están fuera de la voluntad del Señor. Y Dios, a través de la espera, va purificando nuestros motivos, va direccionando nuestra oración para que se acople a su voluntad, a sus propósitos. Esperar no es fácil. Esperar no es para personas impacientes. El salmista decía, esperé paciente en Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces la espera también de alguna manera va a purificar su oración y la mía. También en su espera, en la oración, Dios de alguna manera va a protegernos de cometer errores. Porque nuestra carne y nuestra naturaleza caída no le gusta esperar. No le gusta entender que hay un tiempo indudablemente de accionar, pero hay un tiempo de esperar. Porque la palabra dice, está quieto y conoce que Él es Dios. Decía un misionero llamado Watman Nee que las primeras 3 horas de su oración era para desintoxicarse de todo el bagaje, de todo el día, de toda la carga, de todos los problemas, de toda la agenda. Esas 3 horas era para eso, para desintoxicar su mente. Era como una higiene espiritual para entrar verdaderamente a una comunión más profunda, una comunión por medio de la oración y conocer la mente del Señor, conocer y reconocer y discernir la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa espera nos va a ayudar a no cometer errores, porque nuestra carne es reactiva. Es reaccionaria. El espíritu es apacible, es paz, es quietud. Porque una mente fatigada, una mente llena de cosas, trae disonancia. No escuchamos por medio de la palabra la voz de Dios, porque hay obstáculos que están impidiendo que reconozcamos, y por eso a veces Dios permite ese tiempo de espera para que no cometamos errores, para que no cometamos ninguna situación o accionemos fuera del tiempo, fuera de la voluntad, de los propósitos eternos de Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice que debemos andar como sabios, no como necios, redimiendo el tiempo porque los días son malos y peligrosos. Y repito, todo es rápido. Aún los domingos estamos aquí y el corazón ya ha caminado varios kilómetros de distancia en todo lo que voy a hacer ese día. Eso de alguna manera también trae cansancio espiritual. Aún en el servicio del Señor, a veces las actividades tenemos que aprender a dosificar el tiempo y a saber administrar el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Y el esperar en Dios nos va a permitir salir de cualquier tipo de error. Otro aspecto que nos ayuda a esperar en Dios es que en medio de esa espera
en medio de esa comunión de esperar en Dios, usted y yo estamos siendo transformados en nuestro carácter. Y podemos ver ejemplo en el Señor. En su ministerio Dios no sanó a todo el mundo. Era específico, porque Él se conectaba todos los días en oración, en quietud, con la voluntad del Padre. Y es por eso que nosotros debemos ser estratégicos y debemos permanecer ese tiempo en Dios para que el Espíritu Santo empiece a operar, empiece a restaurar, empiece a fortalecer y empiece a quitar lo que no es de Dios en nuestros corazones y se quede lo que es perfecto, lo que es genuino, lo que es el carácter de Cristo. Dicen amén, hermanos. Ahora, cuando pasamos por tiempos de espera, hay varias opciones que usted y yo podemos tomar. Una, querer que alguna situación a través de nuestra fuerza, nuestras capacidades, las resolvamos. O que podamos manipular alguna situación, de buscar nuestro camino, de buscar y caemos en la autosuficiencia. Vuelvo y repito, esperar no es cualquier cosa. Esperar en lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque si no, esperamos o buscamos. No sé si la palabra aquí en Perú será, pero busco colearme en la cola. Busco tratar de no hacer las cosas de la manera correcta que Dios está indicándome. Vamos a tener consecuencias no muy gratas en nuestra vida. Porque seguramente Dios quiere que esperes un tiempo más. Dios quiere que empecemos a esperar. Porque la palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. A veces aún dejamos de orar. Porque a veces cuando estamos en oración, preguntándole algo a Dios continuamente, ya lo dejamos, sin esperar un tiempo. Porque creo que Dios nos dará las mejores cosas. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Esa es la palabra, que el pensamiento de Dios es más alto que el mío. Y sus caminos son perfectos, mejores que los míos. Y por eso es que debemos no dejar de orar. Tenemos que mantenernos en oración si estamos clamando para que Dios nos dé dirección en lo que estamos diciendo. Ahora, creo que la opción mejor es esperar y observar cómo Dios interviene a favor de usted y de mí. Esa es la mejor opción, de ver que Dios va a hacer su obra perfecta. Un predicador estaba en Vietnam. Iba a predicar en Vietnam en el año 60, donde Estados Unidos había invadido al pueblo vietnamita. Y él dice que tenían que pasar por donde estaban los soldados vietnamitas. Él, siendo estadounidense, estaba en una guerra. Pero no por casualidad iban en su transporte y el transporte de alguna manera se dañó. Ellos movieron, buscaron, no vieron nada y nada. Oraron y bueno, después de cierto tiempo el carro volvió a encenderse. Pero antes que ese carro se encendiera, un carro anterior les había pasado. Y no le prestaron ayuda al carro cuando pasó. Más adelante, cuando ellos ya, el carro se había arreglado, todos esos hombres que pasaron primeramente,
los vietnamitas lo habían asesinado a todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios, hasta que no haga su obra, amado hermano, hasta que no estemos en el lugar correcto, en el momento indicado, haciendo lo que Él quiere, como Jacob, que no sabía en qué lugar estaba, y después de la revelación pudo decir, estoy en el lugar correcto. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Como María y Marta, que Jesús le dijo, ella está en el lugar correcto. ¿Estaba dónde? En los pies del Santo de Israel. Hasta que Dios no termine con nosotros, hasta que Dios no encaje en ese rompecabezas de nuestra vida. Porque Filipenses dice, y es una promesa poderosa, que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Digan amén, hermano, ¿por qué? Gloria al Señor. Este humilde servidor se fue a la voluntad de Dios, se montó en un avión, se fue para la isla de Cuba y dije, chao Dios, como Jonás. Dios me dejó. Gracias al Señor que no me tiró en el mar Caribe y entré en la barriga de un pez. Porque me hizo devolverme también. Porque Él ha prometido que va a terminar lo que empezó. Y es por eso que debemos esperar que Dios, por medio de los recursos de su gracia, de su poder, de su majestad, de su fuerza, perdón, de su sabiduría, de su omnisciencia, haga lo que tenga que hacer en cada una de nuestras vidas, amados hermanos. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué requiere usted o qué requiero yo para que eso se dé? Para que eso se cumpla. Primero, usted debe tener una confianza profunda en el Señor. Una confianza como el pastor de Kiev, el pastor de Ucrania, que todo se ve nefasto, que todo se ve oscuro, pero él dice, como Mardoqueo le dijo a Esther, no sé de qué parte, no sé de dónde. Si tú no lo haces, Esther, en este tiempo de la historia de tu pueblo, de algún lado, de alguna forma, Dios traerá liberación y respiración a su pueblo. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo Dios que tiene poder para liberar, para salvar. Es el mismo Dios que va a abrir camino donde usted y yo no lo vemos. Es el Dios fuerte, grande y poderoso, que guarda el pacto y la misericordia de aquellos que le aman, de aquellos que confían, de aquellos que hemos puesto la confianza en el Hijo de Dios, de aquellos que somos propiedad privada de Él y somos ciudadanos y tenemos identidad poderosa en el cielo. Gloria al Señor. Pero usted debe tener la convicción y la confianza de que las palabras en Cristo se cumplen en Él, de que las promesas en Dios no están dormidas, de que las promesas en Dios tienen poder, porque han salido del corazón y de la boca de un Dios que es todopoderoso y que para Él no hay nada difícil. Es el Dios de toda carne. Es el Dios que cuando nosotros llegamos a un nivel límite, donde el médico viene con situaciones, con diagnóstico, donde perdemos el trabajo, donde perdemos la salud, es cuando Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú terminas ahí, no puedo hacer más nada, es cuando Dios dice, ahora voy a empezar en tu vida a hacer aquello que tú no puedes hacer humanamente, porque la palabra dice que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Él es el que edifica la iglesia. Nosotros somos débiles, somos polvo.
Pero bendito sea el Señor que nos ha dado su naturaleza por medio del Espíritu Santo. Y como decía un hermano, no que buscaba las adversidades, le decía, bienvenida sea adversidad. Te estaba esperando hace tiempo para que el Dios del cielo y la tierra se glorifique porque el mismo Jesús que calmó la tempestad es el mismo Jesús que calmará mi tempestad con solamente la palabra de su poder. Es la confianza que debemos elevar. ¿Qué debemos hacer más? Ser humildes. Sea humilde. Y reconozcamos que tanto usted como yo somos débiles. Este mundo no puede enseñarnos. Este mundo es prepotente. La autoexaltación, el yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero lo que hemos creído en Jesús, sabemos que lo necesitamos para vivir. Sin Él nos marchitamos. Sin Él nos morimos de sed. Sin Él nuestra existencia no tuviera sentido. Sin Él. Por eso es que por Él y es para Él, para la gloria de Él, es que estamos de pie. Aun si caemos, caemos para Él. O sea que vivamos o muramos, somos de Él. Por eso es que debemos ser humildes en reconocer al Dios del cielo, como lo hacemos todos los miércoles. Señor, no sé qué decirte. Señor, como el apóstol Pablo dijo en Hechos 9, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque ya tú tienes la historia de mi vida y de nuestra vida en tus manos escritas. Porque fuimos esculpidos en sus manos. Gloria al Señor. Humildad. Lo otro es que Dios requiere que tengamos paciencia. Paciencia. Yo a veces veo a mis hermanas, como mi esposa, mi hermana Araceli, mi hermana Rocío, que está embarazada. A veces veo a mi esposa y yo también, uy, quiero que salga este muchacho. Pero todo es un proceso, amado hermano. Pasa que tenemos que romper muchos hábitos. Porque estamos viviendo en que todo lo tenemos a la mano, microondas, caliente la comida así en 5 segundos, cajero automático, hacemos transacciones ahí mismo, rápido, todo es violento. Sin embargo, nuestro Dios se toma la paciencia enseñándonos, ¿no? Cómo crea las cosas paulatinamente. Él podía hacer así, crear las cosas. Y aún descansa para enseñarnos que la paciencia es un fruto del Espíritu de Dios. A veces nuestros itinerarios a veces no nos permiten nuestras agendas. Porque aún nuestros ojos son así. Somos diseñados ya. Si yo me muevo así hasta acá, ustedes van a seguir con su mirada. Si me muevo para acá, igualmente. Porque nuestra mente se desenfoca, el ser humano se desenfoca rápidamente de las cosas. Por eso a veces nuestras agendas tenemos que saberlas administrar. Porque podemos estar en la iglesia, como decía un pastor, puede nuestro cuerpo estar aquí y nuestro corazón, el chaufa, el arroces y la ropa que tengo que... Allá dejé a Antonella y no estoy aquí, estoy allá. Y solamente está el caparazón. Y Dios nos dice que debemos adorar
nuestro espíritu, alma y todo nuestro ser. Debemos amarle en espíritu y en verdad, como sacrificio vivo a un Dios que vive y que reina. Ahora, ¿qué sucede cuando no esperamos? Cuando usted y yo no esperamos. Primero, nos salimos de la voluntad de Dios. Y nuestro pastor decía, el pastor Rubén Tello decía, que lo único que va a bendecir Dios es su perfecta voluntad y sus propósitos. Porque es su voluntad, porque es su propósito. Pero al salirnos de esa voluntad, alejarnos de ella, no vamos a ver frutos, no vamos a ver sus propósitos cumplidos en nuestra vida. Por eso cada día tenemos que, como un satélite, ordenar las coordenadas. Y la palabra nos ayuda a ordenar para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, que caminemos en su perfecta voluntad. De estar en su tiempo, de estar en el lugar correcto, en el momento indicado, con las personas correctas, haciendo la voluntad de Dios, porque es ahí donde Dios va a bendecir. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque, bueno, vamos a parar, vamos a examinarnos, vamos a ver qué estamos haciendo mal, vamos a mirarnos en el espejo de la palabra, vamos a buscar el Espíritu Santo que nos ha prometido guiarnos a toda verdad. Va a guiarnos por el camino de sus mandamientos. Va a guiarnos conforme a su propósito. Ahora, también si nosotros no salimos o no esperamos en el Señor, retrasamos su bendición. Si el pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida eran unos cuantos días, ellos quisieron 40 años, amados hermanos. En geografía bíblica, una materia que en algún momento vi, hay una parte en el mapa que se llama la media luna fértil. Y esa media luna fértil era como que Dios te estaba trazando el camino que pasabas por ahí. Bueno, a veces mucho del pueblo de Israel quería, por desobediencia, por no retrasaban la bendición de Dios y daban, cuando Dios no te mandó a eso. Cuando Dios no manda a Abraham a Egipto, no vayas allá. Después miente, después vemos todo. No, esa es mi hermana. Vemos la historia. Retrasamos la bendición del Señor. Y creo que usted y yo queremos bendición. Dicen amén, hermanos. Yo quiero bendición de Dios. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga en el momento, en el tiempo. Gloria al Señor. Lo otro, o las consecuencias, que también si usted se sale de la voluntad del Señor y no espera su voluntad, de oír su voz, de discernir, eso trae sufrimiento. Allá en una iglesia que, por la gracia del Señor, me congregué, el hijo del pastor, no te cases. Espera. Bueno, el hijo se casó. Porque la palabra dice que en la multitud de los consejeros está la victoria. Se casó cuando ya le habían dicho, mira, ponte los lentes de la palabra, ve más allá. Amplía el espectro. Ve. Bueno, ese matrimonio no duró ni 2 ni 3 meses. Después el mal testimonio, una cantidad de cosas pasaron en la iglesia. ¿Qué trae como consecuencia? Que si yo no espero como esposo, como papá,
como siervo del Señor. Voy a afectar a un conglomerado, porque yo no soy independiente. El pecado de uno o la mala decisión de uno afecta a muchos. El que un esposo no direccione, no gobierne, no establezca límites, no edifique murallas como la hizo Nehemías como líder. Eso va a afectar a un pueblo. Eso va a afectar a un ministerio. Eso va a afectar y manchar el evangelio de Cristo. Porque su nombre nos ha marcado. Van a sufrir todos. A veces también el no esperar, a veces nos puede producir una terrible crisis económica. Yo gano 900 soles, un ejemplo, o 200 soles, y quiero comprarme una camioneta como la del pastor, que los kilos son de 2000 soles. Dígame si eso es coherente. No es coherente. No es lógico. No es la voluntad del Señor. Me estoy saliendo de la voluntad del Dios Todopoderoso. Y voy a tener situaciones económicas terribles, amados hermanos. Ahora, ¿qué sucede cuando usted y yo obedecemos la palabra? Obedecemos al Señor. Primero, Él va a mostrar su bondad. Acompáñenme en Lamentaciones 3. Mi querido hermano, si me acompaña con su Biblia en mano. Lamentaciones 3, 25 y 26 dice de la siguiente manera. Todos lo tienen mis hermanos. Biblia en mano, por favor, amados hermanos. Dice Lamentaciones 3, en el versículo 25 y 26. Buenos es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hay que esperar, como dijo Asá. Si no creyese que veré la benevolencia de Jehová en la tierra de los vivientes, mi alma fuera desfallecido. Y en Lamentaciones, Jeremías está dando, no está esperando, porque estamos hablando del libro de Lamentaciones, cautiverio terrible. Los que hemos leído el libro de Lamentaciones. Y Jeremías dice, porque sabe que en Dios, amado, hay esperanza. Porque Dios es misericordioso y paciente. Porque no va a mantener su enojo para siempre. Porque Él es un Dios misericordioso, querido hermano. Y el Salmo 40, yo lo busco, mi amado, yo se los leo. El Salmo 40, 1:3, que habla de la liberación divina, dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Eso es cuando esperamos en el Señor. Y el Salmo 37:9. 37:9. Dice, al esperar en Dios, nos va a capacitar para vencer. El Salmo 37:9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán
la tierra. Heredarán la tierra, amado hermano. Es difícil esperar en este tiempo. Vuelvo y repito. Es muy difícil. Más cuando tenemos presiones externas, presiones económicas, presiones sociales, presiones de todo índole. Pero la misma palabra nos insta que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. El esperar es un acto de valentía. Es un acto de esforzarse, de vivir por fe, no por vista. Y de que Dios, como decía el pastor ucraniano, y termino con esto, nosotros sabemos que Dios no nos va a dejar. A pesar que los misiles pasaban por ahí, y el pastor decía que todos los domingos se congregaban 1000 personas en esa iglesia. Entonces uno dice, wow. Qué convicción de creer en el mismo Dios de Esther. Que Dios, que es el único que tiene la última palabra y la única palabra en nuestra vida, nos va a llevar más allá de esta misma vida para presentarnos con alegría y con poder a su Padre, a nuestro Dios y Padre Celestial. Incline su rostro conmigo, amados hermanos, porque este es el tiempo de orar por todo este planeta Tierra. Tome su lugar, parado, arrodillado. Ahí están los cojines que mis hermanos le van a hacer llegar. Y busquemos aquel que tiene poder, aquel que gobierna, aquel que dijo Dios, que dijo Job, perdón, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que todavía Dios está sentado en el trono de la majestad. Y ninguna molécula de este planeta Tierra del universo está fuera de su control. Amado Dios,